Ser podcast. Mira qué cabellera negra. Qué cantidad de cabellera negra. Pero ¿esto de dónde ha salido, Rosario? ¿Cómo huele? Qué bien huele. Pero ¿tú de dónde has salido, Rosario? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me hablas así? Mira qué cabellera, madre mía, Fernanda Orazzi, qué cantidad de cabellera negra. Bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias. Fernanda nació en Buenos Aires, es actriz, dramaturga, directora y docente. Lleva 2 décadas residiendo en España, acumulando premios y trabajando con los mejores. Dolores Fonzi, actriz, directora y guionista argentina, decía en los últimos premios Goya que venía del futuro. Somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos, y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad, y eso no lo podemos seguir permitiendo. No caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así. Yo vengo del futuro. Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. O sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de estado de Jorge Rafael Videla en Argentina. ¿Cómo ves a tu país? ¿Te da más miedo la niebla del presente o la niebla del futuro? La niebla del presente. A mí me parece que esto que decía Dolores sobre vengo del futuro de un país donde esto ya está ocurriendo de un modo muy bestia, y a mí me parece que ligándolo con la dictadura, porque no se puede desligar de la dictadura, porque la dictadura no fue solamente una dictadura militar, fue una dictadura cívico-militar en nuestro país. No hay hay gente, digamos, que quiere destruir, digamos, todo lo que se ha conquistado a nivel de justicia social, que no les interesa para nada el bienestar, el bien común, sino que les interesan sus propios beneficios y que están dispuestos a cualquier cosa. En el 76 lo hicieron con una dictadura, con la fuerza, ahora lo hicieron con los votos. Eso es lo que a mí me preocupa. Que están haciendo algo como si estuviesen rematando eso que una dictadura no terminó de hacer, pero con los votos de la gente. Entonces me preocupa más la niebla del presente en términos de que nos obliga a una pregunta de cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Para mí son los mismos, es la misma gente, ¿no? Una generación más, una generación menos, pero van por lo mismo, ¿no? ¿Y qué poder tiene ahí la cultura para contrarrestar esos discursos de extrema derecha? Porque hemos visto unos Goya aquí en España muy reivindicativos, en cambio unos Oscar un poco más blandos. Yo no sé si la cultura tiene, digamos, como lo que serían los artistas, ¿no? Los que hacen las obras tienen el poder de dar vuelta a eso. Yo siempre sospecho de esa idea, ¿no? Porque después nos genera como estas cosas de pensar que estábamos haciendo cosas y después vemos como todo de un ping, un empujoncito se cae todo. Entonces yo no sé si la cultura puede hacer algo. Lo que sí que creo que tenemos la responsabilidad de no ser cómplices de ninguna de esas barbaridades, como cualquier ciudadano, digamos, que tenga eso, que tenga sensibilidad social, ¿no? Que piense en la justicia social, en algo que yo siento que desde que yo existo, digamos, empeoró, no mejoró, digamos, ¿no? Como no lo consiguió nadie, o sea, todavía. Entonces, nada, me parece que hay como una responsabilidad, si uno la siente, digamos, de eso, de no ser cómplice, de no callarse con esas cosas y de, en el momento en que uno se encuentra en una situación de posicionarse. Qué lástima, es una desgracia esto de tener que servirse de las cosas, tener que usarlas. El uso estropea y hasta destruye toda belleza. La función más noble de los objetos es la de ser contemplados. Con estas palabras que pronuncia Augusto, empieza Niebla por Fernanda Orazzi, un texto inspirado en la novela Onibola de Miguel de Unamuno. Te confiesas devota de los poetas españoles, pero nunca habías leído a Unamuno. ¿Qué te ha fascinado de su literatura en general, de Niebla en particular? A lo mejor solo has leído Niebla hasta ahora. No, me ha fascinado primero su estilo,
Hay algo en el estilo que me sorprendió muchísimo. Me ha fascinado su visión trágica, su sentimiento trágico de la vida. Me sentí muy hermanada ahí. Sentí que había encontrado a alguien que es como si estuviésemos como en una especie de consonancia con la sensación de existir, de estar en este mundo. Con también la tragedia de existir, digamos, ¿no? Que es o sea, cada uno, qué sé yo, tiene como ese temple que para mí es su modo de percibirse existente, ¿no? Que yo siento que tengo una relación bastante trágica con eso desde que soy muy chica y entonces nada, me pasó como que encontré como eso, como un compañero, un hermano de la vida, ¿no? O un amigo, o un tatarabuelo, no sé. Y nada, encontré ahí muchas resonancias, ¿no? Y también me pasa que yo vivo hace 20 años en España y siento que algo del espíritu, del alma, de lo que pasa a través de la escritura de Unamuno y de las cosas que él pensaba y de cómo las pensaba y de su estilo y de su escritura y de su quijotismo también en el pensamiento, que yo siento que leyéndolo también como que me acercaba más a algo que yo intuyo del espíritu de este pueblo, ¿no? De esta cultura que me conmueve mucho y de la cual me transformó bastante. Sí. Es una obra, la de Unamuno, muy marcada por la angustia y también por las reflexiones filosóficas. Necesitamos más filosofía en estos tiempos, además de terapia, para atravesar esas tragedias cotidianas. Sí, yo siento que estaría bien pensar más. No sé si llamarlo, viste, como no sé si la filosofía, lo académico y todo eso, que a veces parece letra muerta, viste, como son análisis, casi son cosas que a veces te vienen ya interpretadas. Pensar más, yo creo que la lectura de algo, que el pensamiento te golpee, ¿viste? Sea un choque con el pensamiento y nos haga sentir que estamos ante otro pensamiento, no irnos a buscar siempre a nosotros mismos, a lo que ya pensamos hoy en la escritura de otros. Yo, mientras leía Unamuno, mientras leía del sentimiento trágico de la vida, sentía que tenía que ser valiente para leer, porque hay un montón de cosas que no ligan directamente con esto, con cómo estoy yo estructurada actualmente, ¿no? Con el tiempo, la época ideológica que me toca vivir, ¿no? Las batallas ideológicas de mi época y etcétera. Y sentía todo el tiempo cuando leía, decía, vamos, sé valiente, Fer, escucha esto, mira esto, ¿no? Como cuando decís, bueno, alguien que habla mucho de Dios como algo que está en nuestra vida, pero que es problemático también. Él problematiza mucho esa relación y nada, hay un montón de cosas que hoy nos resultaría difícil escuchar porque nosotros tenemos como unos discursos ideológicos muy cerrados y estamos muy, ¿no? Unos contra otros, no sé qué. Y claro, leerlo desde uno para encontrarse a uno y no te deja leer al otro. Y yo me felicito a mí misma por haberlo leído y haber llegado a conmoverme tan fuertemente con él. Tu niebla no es una adaptación ni una versión, es una deconstrucción de la novela para construir una maquinaria teatral, un teatrito, decías, para Augusto, el protagonista. ¿Qué has cogido, qué has quitado, cómo te has desprendido de lo literario o transformado ese lenguaje literario en lenguaje escénico? Me encanta lo que acabas de decir, que es una deconstrucción de la novela para construir una maquinaria teatral. No supe hasta ahora cómo decirlo y creo que es lo que mejor describe el trabajo que hice. A ver, al principio yo trabajé mucho todo el tiempo trabajo mucho con la novela. Está lleno de la novela. Mi obra es la novela también. Lo que pasa es que no está toda la novela. Pero todas las escenas están atravesadas por la novela, salvo alguna, digamos, que no existe tal cual. Ninguna existe tal cual, pero están atravesadas, pero yo, digamos, fui quitando como el componente literario, porque eso que te hace la literatura, en la lectura íntima, lo tenía que hacer acá el teatro, en la imagen, en lo sonoro, en el ritmo, en la temperatura de la escena, pero no se lo puedo dar a la literatura, porque la literatura lo hace en otra relación. Que es la lectura íntima, ¿no? Entonces, claro, todo lo literario que yo en un principio sí había incluido, lo había incluido para escuchar eso en la obra sin tener que decirlo, ¿no? Para tratar de escuchar eso sin tener que decirlo. Y luego sí, yo fui escribiendo dentro de Unamuno, ¿no?
Y me pasó mucho que había cosas que pensaba que las había escrito yo, y como siempre releo la novela, veo que no, que son de Unamuno, o alguna cosa mía que yo el otro día no sé quién le decía, no, eso es de Unamuno, y lo busco y no está, y es mío. Digo, qué sé yo, hice como ahí una imbricación extraña que no podría decir, ¿viste? Como que hubo un momento del proceso que yo no podría decir, no fue metódico. Yo soy muy caótica, pero tengo como una especie de... Como que siempre la intuición la tengo como muy fuerte, y sé muy bien dónde están los materiales y las imágenes con las que estoy trabajando, pero en la forma de trabajar soy súper caótica. Súper. O sea, tengo 300.000 documentos abiertos de Niebla, de diferentes cosas, de diferentes momentos, de diferentes versiones, de cosas sueltas. Y el otro día dije, tengo que hacer una carpeta con todo esto. No es como si la vida se hubiera despertado de repente y se pusiera a exigirme a mí que exista, ¿no? Vive, me dice la vida. Te ordeno que existas. Ama la vida. ¿Eh? Ama la vida. Que la vida es ama. Y si llama, hay que acudir. La vida nos reclama que existamos, que nos pongamos a existir, leemos en el texto. ¿Quién es Augusto y cómo vas creando su existencia o su identidad a través de las cosas que le pasan y de los personajes con los que se cruza? Yo creo que se le va creando su identidad justamente con eso, yo digo que la trama lo aborda Augusto, ¿no? Que cada uno de los otros 4 personajes que están con él en escena son la trama, digamos, son los hilos del telar, ¿no? De la trama, y lo van cosiendo, lo van hilvanando, ¿no? Lo que le va pasando lo va hilvanando y se va produciendo una trama, pero yo creo que la trama también sucede porque es teatro, también sucede porque hay una mirada de otro, ¿no? Si uno lee solo el texto, igual sigue eso, yo creo que sí, pero hay algo de esa trama que también se va construyendo en la mirada del espectador, digamos, en todo lo que uno va poniendo en eso que le va pasando a Augusto también, ¿no? Y nada, la forma de la obra, la forma yo digo que es una máquina, ¿no? Una máquina que va... Eso, interfiriéndolo a Augusto, ¿no? Lo intercepta a Augusto y lo va llevando para diferentes lugares en las pequeñas tramas, en las subtramas, digamos, que le van sucediendo, que son Eugenia, Rosario, Orfeo, Víctor, y el teatro. El teatro también en mi obra es parte de la trama. El teatro, la comedia, la actuación, ¿no? La escena en sí, estar en una escena. Estos personajes, más que retratos realistas, encarnan un poco dudas filosóficas. ¿Quiénes son esos personajes que se van cruzando, que representan o cómo marcan a Augusto? ¿Quiénes son? No sé, no me puse mucho a pensar, pero yo supongo que Eugenia será como una especie de idea del amor, ¿no? Orfeo para mí es como una especie de... Orfeo es el animal, o sea, pero es el animal en uno también. Y a la vez también es el pensamiento, Orfeo, para mí. Es como encarna esa tensión y esa dualidad en nosotros, ¿no? Que es el pensamiento y el animal, ¿no? Víctor es como el arquetipo del amigo, sí, del amigo. Y Rosario yo digo que yo la llamo el fondo de la obra. Para mí Rosario viene del fondo de la obra. Le digo siempre, no sé cómo decirte, pero Rosario viene del fondo de la obra, del corazón, del fondo de la obra. Sí. Se reflexiona mucho sobre cómo la vida complica nuestra trama principal, sobre todo lo trágico. Augusto en un momento de la obra piensa en suicidarse, es una posibilidad, dice Tan Pancho. Sí. ¿Cómo es ese equilibrio entre una tragedia desprovista de lo melodramático y también atravesada por el humor? Porque tiene mucho humor la obra, como si no hubiera que tomarse la vida tan en serio. Sí, como la novela, que tiene mucho humor. Esto es algo que yo quería conseguir en el teatro, que es esto que me pasó leyendo Unamuno, que tiene muchísimo humor, que es una comedia de la condición trágica de la existencia, ¿no? Y entonces para mí, de la condición trágica de la existencia, para quien viva trágicamente esa existencia, para quien tenga ese registro también, ¿no? En su experiencia que yo creo que es una experiencia que se tiene, no sé, por decir una palabra, porque qué sé yo, en el alma, en el espíritu, en la mente, no sé, un modo de ver el mundo, no es como el filtro a través del cual uno ve. Y yo siento que
que algo me conmovió muy fuertemente en la novela justamente por eso, porque es una comedia, porque también está el ridículo de nuestros pequeños problemitas, de nuestras pequeñas dificultades de la trama, de nuestros pequeños obstáculos, pequeños incidentes, como dice la novela, ¿no? Entonces es como que si nos vemos ridículos. Yo siempre cuando era chica me imaginaba, si alguien nos ve, somos muy chiquititos, ¿no? Somos una cosa que nos hacemos problemas por todo, pero que a la vez necesitamos esa trama, porque ¿quién puede vivir sin estar entramado en algo también, sin tener sus pequeños problemas, sus pequeñas cositas, ¿no? Aunque sean cosas horribles, que te hagan sufrir, dolorosas, digo, como que uno se apega a eso porque hay una trama, hay un relato, hay algo donde uno es alguien a quien le pasa algo, ¿no? Entonces, bueno, y para mí eso es tremendamente cómico también. Entonces, si yo dramatizo la tragedia, si además de ese sentimiento trágico, que es una cosa que no puedo ni explicar ni nombrar, yo además dramatizo todo eso, primero mato la experiencia de lo trágico, ¿no? Se vuelve otra cosa, se vuelve como dramático y como que reduzco la experiencia a un drama nuestro, humano, como si la medida fuera la humana, ¿no? Esta que nosotros vemos. Entre los temas o reflexiones destacadas está la de la libertad del individuo frente al destino. Si todos somos creaciones de Dios, a Dios lo menciona Augusto nada más empezar la obra. Si todos somos creaciones de Dios, ¿está nuestro destino marcado? ¿Somos libres? ¿Qué es hoy la libertad, carajo? Para mí es una falsa dicotomía en un punto. No puedo decir nada sobre eso. No creo que la libertad sea... No sé primero qué es, porque ya estamos viendo en este mundo que la libertad puede significar muchas cosas. En mi país ahora mismo significa el horror. Entonces, no me puedo imaginar que o libertad o destino. Me parece que están las dos cosas, ¿no? Como en la tragedia, digo, no sé si libertad, pero sí que hay una responsabilidad sobre los actos, hay unas decisiones que se van tomando, pero esas decisiones que se van tomando también están atravesadas por cuestiones que por ahí vienen de otro lado, están determinadas o condicionadas por otras cosas también, ¿no? Entonces yo creo que estamos imbricados en esa cosa que no... Yo nunca tuve, más cuando era adolescente, pero que nunca tuve tampoco el problema de la libertad. No me interesa mucho esa idea, como ir a buscar una libertad. ¿Liberarme de qué? No sé, a mí déjame, por ahí me agarro una angustia que me mato si me siento completamente libre. ¿De qué? O sea, es como lo que decía antes de la trama. Sin trama... es muy complicado. Entonces uno siempre está ligado afectivamente, ¿no? Mentalmente, uno está ligado, uno está comprometido, uno está condicionado también por aquello a lo que se liga fuertemente, yo qué sé. Dios, ese creador, el autor, Unamuno, aparece en la novela, pero no aparece en la obra y no es un spoiler porque dices que no crees en los spoilers. No creo. ¿Por qué Fer, diosa, creadora, autora, ha decidido no aparecer en la obra? No, pero aparece, se lo nombra. Ajá. Se lo nombra al principio, se lo nombra al final, pero aparece eso, nombrado. Primero porque ese texto de la novela está en la obra, el de Esto cambiará en el cielo, el primero que dice Augusto, y después al final vuelve Dios. Y vuelve, digamos, abre y cierra, porque creo que la relación con Dios es una relación así, ¿no? Como en abre y cierra, ¿no? Sí. Yo creo que aunque no seamos ateos o lo que sea, Dios está de alguna manera más o menos problemática en nuestra vida. Y entonces, cuando yo me di cuenta de esto, fue una liberación, porque yo a los 13 años o 12 años me enojé con la Iglesia Católica. Dios no existe, escribía con lápiz de labio en la pared de mi habitación, que mi mamá me lo hacía limpiar después. Tenía hace 13 años. Y siempre decía, no, soy atea cuando era joven. Después me di cuenta que no, que bueno, que eso era una tontería, pero fue un proceso mío, una necesidad de enfadarme con la Iglesia Católica y ciertas atrocidades que todos podemos conocer.
Pero Dios no es la relación del hombre, del ser humano, de una con Dios, no es la iglesia, digamos, es la relación con eso divino, con la sensación con eso mismo, con esa visión trágica, con estar existiendo, digamos, y que hay siempre una sensación de alguien más, como que uno no se puede convencer del todo de que no hay alguien más. Siempre hay algo que a uno lo acompaña, no sé qué es, o por ahí estoy loca. Pero no te has visto tentada de tú aparecer. Ah, vos decís el autor también. Claro. No, Dios sí, el autor no me vi nada tentada. En un momento, con mis primeros apuntes, el otro día los releí y decía, voy a tener que salir yo a la escena, porque yo sabía que no iba a ser la escena con donde se presenta el autor como está en la novela. Yo sabía que eso no lo iba a hacer. Y luego, cuando apenas decidí que iba a hacer esta novela, me acordé del libro de Job de la Biblia, y que es ese libro donde Job le reclama a Dios, ¿no? Le pide, le dice, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me das todo para después quitarme todo? Bueno, no lo voy a citar porque no me acuerdo exactamente cómo es, pero bueno, con todo lo que le pasa a Job, y está él con sus amigos, ¿no? Ahí que lo acompañan en ese dolor, en ese sufrimiento, y le pide que comparezca, finalmente comparece Dios ahí en la Biblia, le habla a Job. Pero en mi obra a mí me interesaba mucho dejar esa figura del autor como muy ligada también a esta figura del humano hablando con ese otro, ¿no? Que sea Dios o quien sea, ¿no? O sea, dejarlo como en la intemperie hablando con ese otro. Que si yo sentía que si yo representaba al autor en la obra, achicaba la obra, digamos, y también le pedía eso al espectador, bueno, haceme esta convención de que te pongo a esta persona a ser de autor, cuando soy yo la autora de la obra con Unamuno, autor de la novela y también de muchos textos de la obra, digo, es un lío. Entonces, pero no solo porque era un lío, yo me lo pregunté mucho si yo estaba huyendo de algo, lo que sea. A mí no me interesaba ver esa escena, me interesaba más la escena de la necesidad de que haya alguien que responda por lo que nos pasa y no podemos entender, que a mí era lo que más me importaba. Es Víctor quien le dice a Augusto, tú mismo no eres sino una pura idea, un ente de ficción. ¿No somos todos entes de ficción o casi de ciencia ficción en esta realidad metateatral que a veces nos cuesta distinguir lo que es real, lo que es ficticio, la realidad superando la ficción tantas veces? Yo creo que sí, que nosotros somos entes de ficción de alguna manera, y que es un poco lo que te decía antes de la trama, que tenemos nuestras tramas y que la identidad es una ficción también, de una ficción muy necesaria para vivir, para no desesperarse, para no... para también, bueno, qué sé yo, poder convivir con los demás. Para mí todo es una ficción en términos de el yo, el mí mismo, son ficciones también que vamos construyendo para poder vivir, digamos, para ser estos neuróticos que somos, sí, pero para poder vivir. Porque en esa intemperie de nada, y porque tenemos conciencia, y porque vemos, y porque pensamos. Digo, yo no sé qué le pasa a otros seres que no tienen este tipo de conciencia que tenemos los humanos, digamos, ¿no? Pero sí, claramente es una ficción, es una construcción, somos una invención, nos vamos construyendo nuestra identidad, nuestras tramas, nuestros relatos. Dice Orfeo, piensas que los hombres no sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías, y es porque esas penas y esas alegrías vienen embozadas en una inmensa niebla de pequeños incidentes, y la vida es esto, la niebla es una nebulosa. La niebla en la novela simboliza esa confusión existencial, esa duda, esa falta de claridad en la identidad del protagonista, que se siente un poco perdido en la niebla de la vida. ¿No estamos un poco todos así, confundidos, no sabemos bien quiénes somos, cuál es nuestra identidad, entre ciegos y perdidos en la niebla, condanati a la fatalidad? Yo creo que sí. Bueno, yo me siento así. Yo me siento bastante así este último tiempo. Yo creo que post pandemia esa niebla entró en nuestras vidas, digamos, de alguna manera. Como que siento que empezaron a pasar cosas que imaginábamos que no iban a pasar más, que no podían pasar más, como que vemos escenas que no podemos colocar. No sé también si es generacional, yo no sé qué le pasa a la gente más joven, a la gente que ahora tiene 18, 20. También pienso que puede ser generacional, porque vimos otro modo de vivir, o porque creíamos que no había ninguna niebla y de pronto la niebla ¿no?
se hizo visible, digamos, que loco, ¿no? La niebla se hace visible, ¿no? Pero yo siento que sí, que hay una cosa, pero entonces el mundo ¿qué era? Pero entonces ¿en qué estábamos viviendo? Pero entonces creíamos que habíamos mejorado algo y en realidad no. En realidad todo esto estaba agazapado, estaba todo el tiempo. Bueno, yo creo que, yo siento que estamos viviendo una época así, que es difícil comprenderla y que se vuelve eso, que estamos como una especie de nebulosa tratando de manotear algo que nos haga comprender qué mundo es este en el que estamos viviendo, ¿no? Creíamos que después de la Segunda Guerra Mundial, al menos en Occidente, algo había pasado que de alguna manera podía llegar a garantizar cierta, ¿no? Estabilidad, paz. Y no, entonces, bueno, no, o sea, y siento que en este siglo y que en estos últimos años es donde más lo vemos con claridad esto, ¿no? Todo lo que está pasando, y ni hablar de Gaza, para mí eso es como eso es una bestialidad, eso es algo que no podemos dimensionar, lo que se está haciendo. O sea, no, y que no podíamos imaginar que íbamos a ser, digamos, contemporáneos, digamos, que íbamos a estar viviendo eso en nuestra época, en simultáneo, y que estuviera sucediendo y que nada lo pare, realmente. Es una locura. El hombre, en cuanto habla, miente, dice Orfeo, el perro de Augusto. En la novela no tiene un monólogo hasta el final. Aquí le has dado bastante voz y peso. ¿Por qué? Porque me parecía que había ciertas cosas que no era bueno para la escena que las tuviera que decir Augusto. Que me parecía que habían ciertas cosas que tenían que venir de otra voz. De otra voz que sea parte de él, que esté con él, pero que sea otra voz. Porque me parecía que en escena las cosas que dice Orfeo y los lugares a los que va y lo lleva Orfeo, lo convertirían como en un personaje súper autoconsciente de todo, ¿no? Como que pondrían la voz. La novela tiene esa trampa, que está hablando el personaje, pero está hablando el autor, ¿no? Al mismo tiempo. En el teatro es más difícil eso. Claro. Entonces me parecía mucho más bonito desdoblar esa voz. ¿Qué es estar enamorado, sino creer que lo estás? Hay una reflexión también filosófica muy bonita sobre el amor y el amorío, representado además en las dos mujeres. Hay muchos que creen estar enamorados sin estarlo. ¿Qué es el amor, Fernanda? No tengo ni idea, te juro. Pero creo que el amor no es estar enamorado, para mí. Como que estar enamorado es estar en un estado, en una niebla también. Y yo creo que el amor es algo que descubrís en lugares donde no lo ibas a buscar, digamos, a veces, ¿no? Para mí tiene mucho que ver como con el tiempo, con eso tan denostado que es el hábito. Para mí el hábito es algo bonito, ¿no? Y entonces uno se da cuenta, acá, claro, con el modo del cuidado, de estar atentos, que no lo forzás, sucede, ¿no? Sentís que hay algo que de eso que sucede, que dices, esto es amor, esto es amor, sí. Hay algo donde te imaginás, ¿no? Como estás, qué sé yo, esa persona o ese lugar donde el amor, donde sentís el amor, digamos, es importante en tus cosas de la vida, está presente, pensás en eso, qué sé yo. Me estaban pitando los oídos y creo que es Elena, la jefa de prensa, que seguramente estará diciendo, oye, ¿no has dicho que esto se estrena en Nave 10 Matadero? Así que volviendo a la reflexión del principio sobre los objetos y la belleza y el desgaste de contemplarlos, ¿cómo es esta puesta en escena? ¿Cómo ha sido ese trabajo creativo en Nave 10 Matadero? Ha sido fabuloso. O sea, realmente no me canso de decir que ha sido brutal trabajar en Matadero, que la sensación, se lo decía el otro día Luis Luque, es una sensación de un lugar como muy familiar y muy
muy fácil para relacionarse y hablar con todo el equipo, están muy presentes, se implican mucho, pero a la vez están súper implicados y a la vez es como lo que tú estás haciendo es lo que tú estás haciendo, acá nadie se mete, nadie entra, es como tú haz tu viaje, ¿no? Que bueno, que eso es normal, es lo que tiene que suceder, pero acá especialmente se siente con mucha claridad esa, y a la vez te sentís muy apoyado, está muy cerca todo el equipo, ¿no? Las chicas, Luis. Y uno no siente que está en un teatro, viste, como oficial de esos donde vos sentís, bueno, toda esta burocracia, toda esta cosa, toda esta movida. Uno se siente cerca, estás en familia y eso facilita mucho las cosas. Nosotros nos sentíamos que estábamos en nuestro lugar, ¿no? Y eso facilita mucho las cosas y para mí también tiene mucho que ver con el modo en que Luis hace ya un par de años prácticamente, no sé cuánto hace, Luis me dijo, bueno, me gustaría, no es que me dijo, bueno, te queremos convocar para que estrenes una obra. Luis me dijo, me gustaría que estés presente en el movimiento en Ave 10, ¿no? En lo que en Ave 10. Pues resultó ser, de momento, estrenar Niebla, ¿no? Pero como que él pensaba en gente que le gustaría que estuviese cerca de esto, ¿no? Y yo siento eso, que toda la gente que está ahí es gente que es como muy escogida, ¿no? Para estar ahí. Decías que hasta Electra no habías partido de un texto ajeno, por lo menos. Hace ya un par de años, recuerdo que Salvador Sunyer, el que era director del Temporada Alta, sí, hace ya un par de años nos advertía de que llegaba una corriente europea muy fuerte en cuanto a adaptaciones literarias. Y es verdad que miramos la cartelera española en estos 2 últimos años, por lo menos, y está plagada de adaptaciones literarias. ¿Esto a qué se debe? ¿Faltan ideas contemporáneas? Los clásicos siempre son contemporáneos, pero ¿por qué no hay más autoría teatral contemporánea nueva? Yo no sé si es que faltan ideas contemporáneas. Yo creo que para hacer teatro se puede partir de cualquier lugar. Yo, mira lo que te voy a decir. No sé si pienso que faltan ideas contemporáneas o pienso que creímos mucho que la cosa va de tener ideas. Para mí ahí hay un tema interesante, tener ideas nuevas, hacer algo diferente, toda esta estupidez que se nos mete en la cabeza y que esta época que vimos es el paroxismo de eso, ¿no? Con la novedad, las redes sociales, la cosa, la esta, la otra. Y para mí creo que nos confundimos pensando que va de tener ideas, ¿no? Porque pensamos que todo el tiempo tenemos que estar inventando algo nuevo, que tenemos que tener una idea y nosotros tenemos que poder hacer algo con la vida, con lo que hay. La escritura, la novela, forman parte de la tradición, de lo que circula, de lo que estamos hechos, de lo que las que son más viejas o incluso hay adaptaciones de novelas más de ahora, ¿no? También. Yo creo que el teatro se puede hacer partiendo de cualquier material. Sí, creo que por ahí, no lo sé, nunca me puse a pensar en esto, pero qué sé yo, por ahí pensar en esa búsqueda en la literatura, bueno, quizás porque hay algo, digamos, que, no sé, no quiero aventurar, pero me parece que me puede parecer bonito también eso, porque me interesa pensar que quizás eso tiene que ver entonces con la palabra, con el habla, con el modo de contar. Quizás hay algo en nuestro modo de contar, quizás hay una crisis de narrativa en nuestra época, hablando de la niebla, ¿no? Quizás hay una crisis narrativa, ¿no? De cómo contarnos, de qué relato, con todas estas cosas que no esperábamos, que vemos venir, qué sé yo. Y bueno, quizás puede tener que ver con eso, con la necesidad de tener, ¿no? Relatos. Y para eso hace falta un poco de tiempo y perspectiva. Sí, también. Sí, también. Qué extraña es la vida, Fernanda Horaci. La música eres tú y la fatalidad eres tú. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Gracias a ti, fue precioso. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.